recuerden que al final de la clase, bueno, a la mitad de la clase vamos a hacer un taller evaluable, ¿cierto? Bueno, ¿qué tiene que ver con la clase del día de hoy? Tiene que ver mucho, porque esto en realidad tiene en gran medida una relevancia en el ámbito de las ciencias básicas biomédicas. Y vamos a hablar un poquito sobre eso. Qué pena esta diapositiva tan grande, pues no se asusten, esto es más o menos un concepto sobre la inmunidad innata, ¿cierto? Todo esto ya más o menos lo hemos estudiado. Aquí vemos, por ejemplo, el parásito, la liberación de moco, por ejemplo, a nivel de mucosas, la liberación de citoquinas, la proliferación, por ejemplo, de respuestas de linfocitos T sobre los parásitos y los eosinófilos. Bueno, miren, aquí está absolutamente todo. Aquí, por ejemplo, la inclusión de bacterias, acá hay una serie de células presentadoras de antígeno y aquí comienza entonces el macrófago a procesar esos antígenos para dárselos a los linfocitos B y que ellos mismos sean capaces de producir anticuerpos, que es básicamente como el resultado final de todo este tipo de procesos. Entonces miren que hay un sinnúmero de microagresores que pueden ser fúngicos, pueden ser bacterianos, pueden ser parasitarios, ¿cierto? Bueno, esa diapositiva, qué pena, se ve muy pequeñita, pero si ustedes la buscan, pues hay una página que se llama biolegend.com. Allí está la imagen muy bien, digamos, que se puede observar muy bien, muy claramente sobre este asunto. Bueno, entonces, muchos de los microagresores son capaces de atravesar esa respuesta inmune innata. Si los organismos no son capaces de contrarrestar una respuesta innata, es decir, inmediata, pues entonces tendrá que llegar la respuesta de tipo adaptativa. Pero este tipo de respuesta adaptativa tiene un tiempo de elaboración, un tiempo de síntesis, y tiene que ver mucho también con el polimorfismo que se presenta a nivel del cromosoma número 6. El cromosoma número 6 es un cromosoma muy importante porque allí hay una estructura genética, unos locus muy polimórficos, muy polimórficos. Casi todos los organismos presentan genes que expresan moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Y al ser tan polimórfico y tan variable, es capaz de diseñar, eso lo vemos en la próxima clase, eso es un tema un poco más complejo, un sinnúmero de moléculas o de estructuras que son capaces de reconocer un sinnúmero de antígenos al interior celular. Entonces, el complejo mayor de histocompatibilidad es básicamente esto, muchachos. Sino que bueno, aquí digamos que este diagrama está, desde mi punto de vista, mal elaborado, este dibujito, pero hay unas células en el cuerpo que se llaman las células presentadoras de antígenos. Esas células lo que hacen es tomar un pedacito de la bacteria nada más, un pedacito del virus, lo procesan, quien procesa internamente ese pedacito del virus o ese pedacito de la bacteria es el complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Qué es el complejo mayor de histocompatibilidad? Es una molécula proteica, así hablando coloquialmente, que es capaz de cargar encima un pequeño péptido que proviene de un microagresor. Y lo que hace es externalizarlo, llevárselo a la superficie de la célula, así como estamos viendo en este dibujito, donde esa célula presentadora de antígeno le muestra, le presenta, le da al linfocito TCD4, que es el linfocito cooperador. Este linfocito cooperador se encarga de un sinnúmero de funciones, entre esos, liberación de citoquinas, estímulo para producción de citoquinas, y va a presentarle o va a mostrarle este antígeno que le da la célula presenta el antígeno al linfocito B. El linfocito B es el que se encarga de producir
anticuerpos específicos sobre este antígeno. O sea que esos anticuerpos, cuando una persona, por ejemplo, o un perro tiene una infección y ya tiene anticuerpos, ha pasado por todo este proceso. Entonces ya cuando tiene anticuerpos no requiere volver a pasar por todo este proceso y la respuesta a una enfermedad va a ser de tipo inmediata. Por lo tanto, no va a haber presentación de la sintomatología. Un perro con, por ejemplo, parvovirus, sufre una enfermedad donde hay destrucción de esas vellosidades a nivel del tracto digestivo y eso hace que haya un sangrado profuso envuelto con el material digestivo, lo que le da un mal olor, por ejemplo, a la materia fecal, un olor así como con hierro. El olor es bastante curioso. Los veterinarios, por ejemplo, después de un buen tiempo son capaces de reconocer el olor de un perro o de la diarrea de parvovirus. No es muy fácil, pero sí, digamos que hay una cierta intuición en ese asunto. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que cuando un perro ya es vacunado o cuando ya sufre la enfermedad, con toda esa molesta sintomatología, pues ya todo este proceso se hizo. Y ya cuando hay un nuevo virus, por ejemplo, resulta que el perro que ya se enfermó o que fue vacunado contra parvovirus sale al parque y hay un perro que tiene parvovirus de la misma cepa. Hay diarrea del perro, el dueño no se da cuenta y vuelve a ser reinfectado. En el caso de perros inmunológicamente hablando sanos, los anticuerpos que anteriormente fabricó, sintetizó, deberían ser capaces de reconocer ese virus que ingresa en una segunda instancia. Por lo tanto, los procesos de fagocitosis que ya vimos en la clase anterior se dan normalmente en cuestión de, es decir, en cuestión de horas, de minutos, de horas, o quizá de unos pocos días, dando como resultado la no presentación de la enfermedad. Pero no quiere decir que al perro no le vuelva a dar, por ejemplo, o no le vuelva a ingresar el virus, por supuesto que le ingrese. Pero todo ese proceso tan importante que es evolutivo es el que nos protege en gran medida de un sinnúmero de patógenos. Entonces, si ustedes revisan acá, muchos de esos patógenos pueden seguir diferentes vías. Por ejemplo, una bacteria puede ser reconocida antigénicamente ya de una, directamente cuando ya hay una segunda o tercera presentación, cuando hay anticuerpos específicos sobre esta bacteria, y lo que hace es aumentar la proliferación de linfocitos B como células plasmáticas. Pero cuando esto no se ha dado, todavía no hay anticuerpos sobre algo, debe haber un proceso de presentación antigénica, de capacitación de los linfocitos T, y estos linfocitos T lo que hacen es llevar la información al linfocito B, con el fin que el linfocito B, primero, se replique, entre como en un proceso de expansión clonal, y como segunda medida, que salga al torrente circulatorio como células plasmáticas productoras de anticuerpos que van a ser capaces de ligarse sobre este inicial o primer antígeno que habíamos hablado. ¿Quiénes hacen este proceso? Muchachos, esto es muy importante, muy importante. Los linfocitos TCD4, es decir, los linfocitos cooperadores. Esos linfocitos cooperadores son demasiado relevantes en las ciencias veterinarias. ¿Por qué? Porque resulta que hay un gran grupo de virus que se denominan los retrovirus, que hacen parte precisamente de todas esas enfermedades que inmunocomprometen o que pueden ser, por ejemplo, oncogénicas, en el caso, por ejemplo, de la leucosis viral o de la leucemia, de la leucosis bovina, de la anemia, y puede ser un lentivirus, es decir, causando una depleción de los linfocitos TCD4 en el caso de los retrovirus lentivirus, como por ejemplo anemia infecciosa equina, sida felino,
SIDA humano. Entonces, cuando este linfocito no se presenta, no está con su receptor CD4, por eso se llaman linfocitos TCD4, pues básicamente este proceso de capacitación de los linfocitos B para producir anticuerpos no se va a dar. Entonces se va a dar como resultado animales o humanos con un enorme inmunocomprometimiento. Enorme inmunocomprometimiento. Bueno, entonces es importante también denotar que hay dos tipos de complejo mayor de histocompatibilidad. Me voy a adelantar un poquito a la diapositiva. Es este. Voy a adelantar acá. No lo vamos a estudiar todavía en profundidad. Eso lo vemos la próxima clase. Lo que yo quiero es que ustedes reconozcan que hay dos tipos de moléculas de clase de complejo mayor de histocompatibilidad. Tenemos la de tipo 1, que es esta que está aquí, que yo les había dicho con antelación que es una molécula que parece que estuviera coja porque le falta un dominio transmembranal, ¿sí? Estas moléculas, todas las células del cuerpo las tienen, excepto las células que carecen de núcleos. Todas las células nucleadas poseen esta molécula del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1. Y esta que está aquí es una molécula que se llama el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2. Esta molécula es muy importante porque hace parte de las células que se denominan células presentadoras de antígeno. Las células presentadoras de antígeno son las que tienen solo esta molécula de tipo 2, solamente ellas la tienen, y son las células dendríticas, los macrófagos y algunos linfocitos B. Entonces, en este caso, la molécula de clase 2 sí tiene un segundo dominio transmembranal. Miren, aquí en este sitio, en esta pequeña hendidura donde ustedes ven acá, se localiza después de haber pasado la bacteria por un proceso, por ejemplo, de fagocitosis, fagosoma temprano, después un fagosoma tardía o básicamente un fagolisosoma, después se da el estallido respiratorio y cuando esas moléculas son muy grandes, algunas veces tienen que pasar por el proteasoma. El proteasoma lo que hace es volver esas proteínas muy grandes en estructuras más chiquiticas, menos complejas. ¿Para qué? Para que esas estructuras menos complejas, de aproximadamente 10, 12 aminoácidos, en este caso, y en el caso de la molécula de clase 2, puede ir una molécula, perdón, en el clase 1 puede ir una molécula un poco más grande, 20 aminoácidos si no estoy mal, y en el de clase 2 una molécula un poco más pequeña si no estoy mal. Bueno, espero que no me esté equivocando. De pronto estoy confundiendo el tamaño de los péptidos. Si el de clase 2 es mayor, miren acá, esto es una, digamos, un diseño computarizado de cómo se observa en la parte de arriba la molécula de clase 1 y la molécula de clase 2. La molécula de clase 2 lo que hace es albergar, esto es, por ejemplo, esto puede ser de una bacteria, esto puede ser de un virus, esto puede ser de un hongo, de un parásito. Después de pasar por el fagolisosoma, estos pedacitos de virus, de bacterias, de hongos, de parásitos, son captados por la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad. En el caso de la 2 parece como si fuera un hot dog, ¿cierto? Un perro caliente. Miren que incluso la molécula puede ser grande, puede ser de 20 aminoácidos. Pues grande no, 20 aminoácidos es muy pequeño. Pero la de clase 1, miren, es mucho más pequeña. O sea, en realidad la diferencia es que la hendidura en la de clase 2 es abierta como en los extremos, en cambio en la de clase 1 no, es cerradita. Por eso esta puede albergar como si fuera una salchicha, acá ese antígeno, una salchicha más grande, ¿cierto? Bueno, miren cómo se ven, por ejemplo, las láminas alfa y la estructura, por ejemplo, computarizada de las proteínas. Bueno, eso lo vemos bien en la próxima clase. Lo que yo quiero es que ustedes vean la importancia de las células presentadoras de antígeno y del complejo mayor de histocompatibilidad a este nivel. Las células presentadoras de antígeno, las células que poseen el complejo de tipo 2, es decir, el que tiene dos paticas,
son algunos tipos de linfocitos B, células dendríticas y los macrófagos. Todas estas células, ya después de haber procesado, todas estas tienen complejo de tipo 2 y lo que van a hacer es, la molécula se la llevan hasta la membrana y se la van a presentar a un linfocito T virgen. Ese linfocito T virgen lo que hace es capacitarse por medio de procesos de expresión genética internas. Y finalmente, esos ya linfocitos sensibilizados lo que van a hacer es liberación de citoquinas y van a mostrarle ese pedacito, ese péptido. Se lo van a presentar a los linfocitos B para que ellos sean los que se encarguen de producir anticuerpos. Entonces miren, por ejemplo, acá, los tres tipos de células. Estamos con las células dendríticas, ¿cierto? Recuerden que las células dendríticas son muy importantes biológicamente hablando, debido a que están ampliamente diseminadas y distribuidas en los tejidos. Entonces, se consideran las células dendríticas como las principales células fagocíticas por su amplia distribución. Entonces, las células dendríticas lo mismo hacen todo el proceso de fagocitosis, de procesamiento del antígeno, que ya lo vimos, hace parte del estallido respiratorio, igual que los macrófagos. Bueno, finalmente, lo que hacen es expresar o mandar, ¿sí? La molécula de llevar hasta la zona externa, hasta la membrana, el péptido de este virus. Por ejemplo, esta puede ser la proteína Spike de los SARS-CoV. Hace poco alguien me preguntaba si las técnicas antígeno-anticuerpo en el caso de SARS-CoV tenían algún tipo de relevancia diagnóstica. Yo digo que sí, pero parcialmente. Nunca, desde mi punto de vista, debería ir como única técnica diagnóstica un inmunodiagnóstico, porque es que miren que ayer incluso salió en prensa que de una revista científica, yo no he leído el artículo, solo leí la nota de prensa, que hay pacientes que cuando sufren SARS-CoV puede volver a recidivar la enfermedad por algún tipo de circunstancias. Es como si no hubiese un buen procesamiento antigénico, debido a que estos virus RNA son muy difíciles precisamente por su capacidad mutágena de tener memoria antigénica. A ver, yo les voy a explicar un asunto muy sencillo. ¿Por qué no hay vacunas, por ejemplo, para algunos tipos de entidades? Por ejemplo, porque resulta que hay algunas vacunas que no producen, o bueno, pueden producir una carga antigénica específica, pero resulta que el virus tiene la altísima capacidad de mutar, sobre todo los virus RNA. Recuerden que todos los días nosotros tenemos tasas de mutación altísimas, nuestras células. Nosotros podemos tener un sinnúmero de mutaciones en el día en nuestro DNA por un sinnúmero de causas, o porque fumamos, o por los rayos ultravioleta, o por algún tipo de mutágeno, cualquiera. Pero tenemos polimerasas que reorganizan nuestra información. En cambio, los virus RNA, ellos mutan muy rápidamente. Ese es el gran problema con este tipo de estructuras, virales o de partículas virales. Entonces, por ejemplo, para los retrovirus, por ejemplo, humanos, no existe vacuna todavía por un sinnúmero de razones. Una es precisamente pues, porque no hay posibilidad de producir una buena carga. Dos, porque los retrovirus son muy difíciles de cultivar in vitro para producir, digamos, vacunas in vitro. Y tres, porque los retrovirus afectan directamente a las células que se encargan de la producción de anticuerpos. Entonces es muy complicado, mmm, precisamente pues por todo este tipo de razones. Bueno,
Entonces vamos a mirar acá este video es muy lindo, quiero que miren muy bien. Las estructuras del complejo de tipo 1 y de tipo 2 están relacionadas estructuralmente mucho, mucho, pero existen diferencias obviamente fundamentales, ¿cierto? Aquí vemos cuando hay una inclusión, por ejemplo, de un virus, el virus puede, digamos, ser fagocitado por células presentadoras de antígeno, eso ya lo habíamos visto. Esta célula presentadora de antígeno perfectamente puede ser un macrófago y se va a dar algo que ya estudiamos en las clases anteriores, que es el fagosoma se va a unir a los lisosomas. Los lisosomas lo que hacen es liberar todo su contenido lisosómico y se da un estallido respiratorio que lo que hace es, por medio de los procesos de hidrólisis y por una disminución en el pH a nivel de este fagosoma, pues da como resultado la destrucción del patógeno, básicamente. Ay, perdón, se me pasó. Digamos por acá. Listo. Entonces, cuando se da todo este estallido respiratorio, estos pedacitos, no, acuérdense que la materia no se forma ni se destruye, sino que se transforma, ¿cierto? Entonces, en este caso, mm, esperen un momento, muchachos, que estoy aquí aceptando gente, me entran y salen personas, no sé por qué, bueno. Esta molécula es una molécula que es sintetizada básicamente por el cromosoma número 6, en el caso de los humanos, y si no estoy mal, en el cromosoma número 6 también de los modelos murinos. Entonces, es una proteína que está por acá en el aparato de Golgi, que está por acá inmersa, eso lo vamos a ver bien en la próxima clase, y hace una serie de procesos tratando de, en esta pequeña hendidura que ustedes ven acá, ya lo vimos en forma como de hot dog, en forma de perro caliente, pues trata de acoplar precisamente un pedacito de ese virus que tenga alguna capacidad antigénica amplia. Es decir, que sea fácilmente reconocido por parte de, por ejemplo, que sea reconocido por parte de los linfocitos TCD4, de los linfocitos cooperadores. Bueno, miren acá, es la molécula de tipo 2, porque tiene las dos paticas. Sale a la membrana muchas moléculas, estos son pedacitos del virus, ahorita vamos a seguir por este proceso. Aquí vamos a ver otro tipo de célula. Este primer proceso vamos a ponerle como un stand-by, miren que se puso en gris, pero no se ha terminado. Recuerden que los virus pueden afectar un sinnúmero de células, sobre todo donde haya receptores de membrana específicos para esos virus. En el caso de SARS-CoV, recuerden que ellos pueden afectar células respiratorias, los neumocitos, y células del tracto digestivo, los enterocitos. Entonces, si ataca neumocitos, pues se produce neumonía, y si ataca enterocitos, se produce básicamente diarreas profusas en los primeros estadios. Entonces, el virus ingresa, ¿sí? El complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 se presenta, muchachos, en todas las células que tengan o que cuenten con núcleo. Esta es la molécula de tipo 1 que le falta ese dominio, uno de los dominios transmembranales, que está lista precisamente para comenzar a destruir el virus. Y recuerden que los virus cuando ingresan se fragmentan porque ellos tienen que entrar en un proceso muy interesante, que en microbiología se los enseñarán, y ellas presentan las moléculas, por ejemplo, de esos virus, de células o de células consideradas normales, a células que pueden ser también, por ejemplo, los linfocitos. Aquí en este caso, vamos a mirar. Tenemos molécula de tipo 2, tenemos molécula de tipo 1. La molécula de tipo 2 están las células presentadoras de antígeno, las moléculas de tipo 1 están en cualquier tipo de células con núcleo. Las moléculas de tipo 2 le presentan este antígeno a los linfocitos TCD4, que son los encargados precisamente de capacitarse y
de producir un sinnúmero de segundos mensajeros llamados citoquinas, que ya los hemos estudiado, principalmente interleucina 2 e interferón, interferón alfa, perdón. Bueno, aquí lo que va a suceder es que hay otro tipo de linfocitos, que son los linfocitos citotóxicos o linfocitos TCD8. Ya no son los 4, sino que son los 8, tienen los receptores TCD8. Los linfocitos TCD8 lo que hacen es acoplarse a la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1. Miren, se acerca, se acerca. Y resulta que ellos poseen unas estructuras muy importantes, unas proteínas muy importantes con una fuerte capacidad de dañar los epitelios de células afectadas que se denominan las perforinas. Entonces lo que hace es que el citotóxico se acopla a la molécula, lo reconoce y libera las perforinas, dañando esta célula que es normal. Esta puede ser una célula, por ejemplo, epitelial. Esto puede ser una célula que tenía una erliquia, perdón, una riquecia. Bueno, entonces las perforinas lo que hacen es básicamente causar lisis y destrucción de esas células que se encuentran en mal estado. Muy importante accionar precisamente esos linfocitos con sus, digamos, con sus proteínas. Bueno, luego, entonces, vienen los linfocitos T, CD4, que son los linfocitos de memoria, eso lo vamos a ver más adelante en unas últimas clases, cuando hablemos un poquito sobre expansión clonal. ¿Quién descubrió todo este proceso? Chicos, miren, hay una cosa muy interesante, una cosa muy bonita. Hay 3 científicos latinoamericanos que se han ganado el premio Nobel de medicina o de química, o decir, pues básicamente ciencias básicas, no de literatura, sino de ciencias de la investigación. Chicos, denme un segundo, por favor. Un momento. Entonces, este señor que ustedes ven acá, lo que hizo fue encontrar en biomodelos murinos y lo que encontró fue que había rechazo, por ejemplo, a trasplantes. Entonces lo que hizo fue demostrar que había una molécula dentro de las células que eran capaces de rechazar trasplantes de organismos similares taxonómicamente hablando. Porque resulta que el complejo mayor de histocompatibilidad no solamente, o sea, se llama complejo mayor de histocompatibilidad precisamente porque inicialmente fue demostrado en tejidos, pero resulta que también tiene otros nombres. O sea, ustedes lo pueden encontrar como CMH, complejo mayor de histocompatibilidad, pero también lo pueden encontrar en la literatura como HLA, complejo de antígenos leucocíticos humanos. ¿Por qué se llama así? Porque también fue demostrado que tenía que ver en gran medida con, después de un tiempo, con la capacidad de respuesta a los patógenos en general. Entonces, la diferencia, digamos, del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 y de tipo 2, pues es estructural, pero está estrechamente ligado y también es funcional porque algunas diferencias tienen que ver es con el tipo de células en donde se presenta. Bueno, entonces, como yo les decía, hay 3 personas, una de ellas, un venezolano, que voy a buscar el nombre porque él tiene, es un venezolano que el apellido es marroquí, no sé si se dirá así, el papá de ese venezolano era de Marruecos y la mamá venezolana. Y él descubrió, a ver, acá se llama Baruch Benacerraf, sino que aquí no está la foto de él. Y él vivió mucho tiempo, él nació en Venezuela, pasó
por una universidad en Venezuela, pero él fue médico, estudió medicina en Venezuela, pero se fue a Estados Unidos muy joven y trabajó en en las investigaciones precisamente del complejo mayor de histocompatibilidad, pero una década posterior precisamente al trabajo, por ejemplo, de este señor Dussault. Bueno, ¿qué determinó él? Que el complejo mayor de histocompatibilidad regula la respuesta inmune frente a un determinado antígeno soluble. Es decir, que demostró básicamente que había una respuesta ante un antígeno y que esa respuesta ante ese antígeno es distinta para cada individuo y que tenía que ver en gran parte o en gran medida la heredabilidad de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad y ese patrón de reconocimiento individual es heredado entre los progenitores. O sea que en este caso también tenemos que denotar que hay gran parte, digamos, de relevancia en el asunto genético. Bueno, entonces también se reconoce que hay más de 100 genes dentro de ese cromosoma 6 que regulan la expresión de estas proteínas. Es muy polimórfico y también recuerden que por allá en la primera clase habíamos hablado que una de las características que hace que aves rapaces sean aves rapaces, aves carroñeras y seguramente muchos organismos que son de hábitos carroñeros deben tener complejos mayores de histocompatibilidad mucho más polimórficos, mucho más diversos, que son capaces de reconocer un mayor número de patrones antigénicos diversos que proceden de la naturaleza. O sea que las aves rapaces no solamente tienen grandes hígados, un tracto digestivo muy ácido que puede, digamos, eh, procesar todos estos antígenos, sino que dentro de las células se ha demostrado que son mucho más polimórficos y que pueden ser o que tienen la capacidad de captar antígenos extraños de una mejor manera a diferencia de otros organismos. Entonces es muy interesante ese asunto porque quizá, por ejemplo, en esa molécula del complejo mayor de histocompatibilidad está la solución a muchos problemas humanos. El problema es que estudiar una molécula que procede de la regulación de tantos genes es difícil. Algunas veces no se considera fácil. Bueno, entonces miren, este es el cromosoma 6 y solo en un pedacito es donde se da, por ejemplo, está toda la información de la expresión de las moléculas de tipo 1 y de tipo 2. ¿Qué sucede entonces, muchachos? Básicamente es esto. El patógeno ingresa, el patógeno entra en un proceso de fagocitosis y ese péptido pequeñito es llevado o es cargado por el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2. Aquí vemos, por ejemplo, en este diagrama, cómo un patógeno puede ingresar, por ejemplo, por un pseudópodo, un simple pseudópodo, por fagocitosis. Se forma el fagosoma temprano, después de ese fagosoma temprano hay una digestión enzimática gracias al acople de los lisosomas, que ya lo habíamos hablado anteriormente, y se va a dar entonces una digestión, una fragmentación de ese patógeno, que va a dar como resultado que hayan unas moléculas que se sintetizan internamente en la célula que se llaman complejo mayor de histocompatibilidad. Si es de tipo 2, tendrá que ser células dendríticas, macrófagos o linfocitos B. Si es de tipo 1, pueden ser ubicadas en cualquier célula que se encuentre con núcleos. Bueno, entonces, lo que va a hacer es que esa molécula es capaz de cargar ese antígeno y lo va a llevar hasta la zona externa de la membrana. Lo va a llevar hasta la zona externa de la membrana.
Y miren acá, entonces llega el linfocito T, es capaz de acoplar esa molécula, el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2, y se observa claramente que el linfocito T es, o digamos acá hay un acople, un reconocimiento de la misma molécula que procede inicialmente del patógeno. Estas moléculas son las que tienen principalmente actividad antigénica, o sea, este puede ser un pedacito del lipopolisacárido, puede ser un pedacito del lípido A, del antígeno O, puede ser un pedacito del, por ejemplo, del ácido arabinonamanano, de la membrana celular, por ejemplo, de las células gram positivas, ácido teicoico y lipoteicoico, etc., etc., etc. Entonces, ese proceso es supremamente relevante para todo. Cada vez que ustedes los vacunen, esa vacuna no les va a dar a ustedes relevancia antigénica o memoria antigénica, sino hasta después de más o menos unos 10 a 15 días. Y en algunos casos hay que volver a dar una segunda dosis precisamente para que este proceso sea mucho más efectivo. Entonces, en personas que son vacunadas o que ya tienen anticuerpos, todo este proceso que ustedes ven acá no se vuelve a realizar. O se podría volver a realizar, pero ya hay anticuerpos de memoria que evitan todo este procedimiento, porque este procedimiento puede denotar pues un buen tiempo, todo este proceso de reconocimiento antigénico. Bueno, entonces muchachos, ya para terminar, pues vamos a parar aquí un momentito la clase.